Momentos inolvidables, esos que quedan grabados en el alma para siempre. En Cazadores de Utopías, la entrevista de la semana. De los pueblos. Cazadores de Utopías. A las 10:50 de la mañana tenemos que saludar en el aire de Cazadores de Utopías a Estela Caloni. Sabrina, Micaela y Juan Pablo, te saludamos desde Paraná. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien por ahí? Sí, bien. ¿Cómo está? Me contabas recién, y tenemos que, bueno, para la audiencia que no sepa, en el día de ayer falleció el compañero Dante Cancagullo, y en estos minutos seguramente estás por ir al velorio. Un recuerdo para él. ¿Cómo no, querido? ¿Cuál es la imagen que tenés del compañero? ¿Qué recuerdo podemos hacerle? Bueno, sí, yo tengo imágenes muchas, porque lo conocí muy joven y además él estuvo en Panamá un tiempo después que pudo salir. Bueno, la imagen de un luchador que nunca dejó de hacerlo, ¿no? Un luchador y mundial a sus principios. Que no es poco en estos tiempos. Totalmente. Estela, esta semana hubo un nuevo intento de golpe militar hacia Venezuela, que está permanentemente asediada por Estados Unidos. ¿Cuál es la reflexión? ¿Por dónde vamos a salir? La situación es que no es solamente eso, sino la cantidad de mentiras que se dijeron aquí es sorprendente, porque hasta canales que tienen más o menos una conducta más seria, también pecaron de lo mismo, de tener gente que a veces hace política internacional, que en realidad no sabe nada de política internacional, han aparecido en el escenario y repiten lo mismo que te podría decir TN o cualquiera. Entonces, canales en que uno confía por lo menos en la información local. Lo más grave es la guerra de la mentira. Entonces, lo que te quería yo decir es que el intento de golpe es uno de los tantos. Ya llevan como 2 golpes por año ya desde el 2013, de todo tipo, pero lo más grave es la guerra económica. Es decir, para que la gente sepa que Venezuela tiene congelados 38.000 millones de dólares en Estados Unidos. Le han congelado hasta el dinero que mandaron para hacer compras en Portugal por orden de Estados Unidos. Es decir, mientras haya un mundo donde los países obedecen la orden de un imperio sin pestañear, no vamos a poder, ninguno de nosotros, tener soberanía verdadera, porque hay injerencias y respeto. Todo esto no puede suceder en pleno siglo XXI. Volver a las metodologías de principios del siglo XX o de fines del siglo XIX. Es brutal el bloqueo, es brutal, porque desde el 2013-14 empezaron a robarse los alimentos, llegaban en los barcos antes de llegar a los puertos. Por ejemplo, hubo barcos buques con medicamentos que venían del exterior que fueron robados, llevados a Colombia, a los puertos de Colombia. Después de los containers enteros se llevaban toneladas de arroz, de comida, el combustible. El petróleo les bajó de 100 a 20. Entonces, cuando dicen que Venezuela es igual que Argentina, no, el fracaso de Venezuela no es fracaso de Venezuela. Es la guerra brutal económica, una de las más fuertes después del bloqueo a Cuba que ha habido. Que sigue habiendo. Entonces, estamos informando mal, porque acá estamos mal, porque la política de un gobierno nos ha llevado al abismo totalmente. Allá está la situación, se puso dura por el bloqueo, pero como resultado, si Estados Unidos creyó que el pueblo venezolano ante todas las escaseces se iba a rendir, se equivocó de situación. Entonces estamos viendo la nueva derrota de otro golpe. Falló Cúcuta con toda la parafernalia que había alrededor en Colombia, ¿viste? Desde enero pasado viven golpeando, con un presidente fantasma que no existe,
porque las embajadas siguen siendo de Venezuela. Ustedes saben muy bien que Juan Guaidó fue impuesto por Trump, por Estados Unidos. Sí. No es ni siquiera un presidente, un diputado que había ganado con poquísimos votos, que incluso ni estaba en Venezuela, había regresado solamente con la misión de encabezar todos los golpes posibles. Entonces, bueno, en eso estamos, compañeros, y esa es la situación del castigo contra un país simplemente que había sido el más solidario que recordemos en la historia con el tema del petróleo, dándole petróleo a Paraguay, a largos plazos, a los países más pobres, a Guatemala, a Honduras, a todos esos. Y como el imperio está en proceso de recolonización de América Latina, lo golpea muchísimo a Venezuela, porque Venezuela sí era de una enorme solidaridad y tenía la capacidad para hacerlo. Fíjate que en medio de esta tragedia, ayer se inauguró la vivienda, 3 millones de las viviendas que se han hecho para el pueblo venezolano. No es fácil romper con el país que, de acuerdo a Naciones Unidas, era el que más había avanzado contra la pobreza, como ahora es Bolivia, también, que se destaca en el mundo por su crecimiento, y Venezuela había crecido. Es decir, todo estaba bien, pero empezó el ataque, la guerra económica, la guerra psicológica, que es de estos medios que mienten con un descaro. Bueno, mienten sobre nuestra situación también. La mentira se ha impuesto en estos tiempos del terror, porque el imperialismo domina prácticamente el 98% de los medios del mundo y de las informaciones que transcurren por el mundo. Estela, Micaela te saluda, buen día. Cuando vos nombrabas, lo comparaste con Cuba, en la situación que vivió el pueblo cubano con Fidel Castro. Viviendo, ¿no? Porque sigue viviendo, sí. Porque ahora le han ajustado el bloqueo, a pesar de que tienen todo el mundo en contra. ¿Cómo ves la ayuda de Cuba en este caso, en una Latinoamérica que cada vez está más atacada por los golpes bajos, ya sean con golpes de Estado encubiertos o la derecha impuesta? Bajos, perdóname, y golpes altos, porque esta es una guerra, esto ya ha dejado de ser golpecito, es una guerra muy cruel. Yo veo a Cuba defendiéndose, porque aunque América Latina esté así, ahora Estados Unidos no puede hacer cualquier cosa. Acuérdense de la situación en que estamos, de que Estados Unidos ya dejó de ser, en un sentido, enfrente de Estados Unidos ya hay un equilibrio. La aparición de la Federación Rusa, luego China, la potencia mayor del mundo ahora, verdaderamente económica mayor del mundo, más India, más todos los países no alineados, más una cantidad de países. Acuérdense que solo los países europeos y otros 50 países menores, unos 30 países menores, apoyan entre comillas al imperio contra Venezuela y contra varios países de América Latina. El caso cubano es que los países han votado en masa contra el bloqueo. Entonces, también esto no se va a poder mantener mucho, porque está perdiendo Europa, están perdiendo los propios Estados Unidos. Hay totalmente una posición contraria a lo que está sucediendo, de manera que, para tener un sentido de la geopolítica, en este momento Estados Unidos unilateralmente ya puede hacer algunas cosas terribles, como nombrar un presidente en un país, lo que no le corresponde, como regalar las alturas del Golán en Siria a Israel, como poner la capital de Jerusalén, decidiendo dónde va la capital de un país. Así que fíjense ustedes que ya el mundo no es lo mismo. Entonces nosotros tenemos un momento en que podemos resistir de otra manera. ¿Crees entonces que podemos hablar en términos del regreso del imperialismo como última herramienta del sistema? El imperialismo nunca se fue, nunca se fue. ¿Cuándo se fue? ¿Como última estrategia para mantener este capitalismo en decadencia? Bueno, el imperialismo
no solo regresó diríamos, nunca se fue del continente, porque mientras nosotros estábamos tranquilos, ellos nos invadieron con las fundaciones, que fueron preparando el camino para estos golpismos. El imperialismo ocupado ha puesto bases militares en un montón de países en América Latina. Nunca se fue de ninguna parte, y menos en este siglo XXI, donde lo vimos, estas guerras coloniales injustas contra países que no le habían hecho nada, como Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, República Centroafricana, Bahrein, guerras criminales, brutales. Ese es el imperialismo. El imperialismo está en decadencia, y en su decadencia es totalmente más violento, pero en este periodo histórico se ha encontrado con la fortaleza que viene, es que otra vez ha vuelto el equilibrio del mundo, otra vez ha vuelto a equilibrarse el mundo, y ahora no es tan fácil, no es ya tan fácil para ellos hacer cualquier movimiento. De hecho, ustedes han visto las conversaciones y el apoyo que se están dando a países, porque como le han dicho los chinos, Estados Unidos debe dejar de creer que es dueño del mundo. Quería preguntarte cómo ves justamente estos países. Yo me tengo que ir ya. En nuestro país, nuestro país está en una enorme crisis en todos los aspectos. No solo la crisis económica, el tema de la justicia, el Estado de Derecho ya está tambaleó y está casi derribado, pero han aparecido nuevos elementos que muestran la verdad. Desgraciadamente, a pesar de las mentiras permanentes, de que aquí no se informa nada, aquí hay manifestaciones de 500.000 personas y los medios masivos de comunicación adictos al gobierno y financiados por el gobierno no dicen nada. Entonces la gente en el interior se entera muy poco de todo lo que se está moviendo en América Latina y sobre todo en nuestro país. Pero nuestro país está en una crisis que, como dice el Financial Times, está caminando al borde de la cornisa, está en el abismo. Y no se puede ir manteniendo un país con declaraciones totalmente irreales cuando estamos viendo el avance terrible de la pobreza en todas partes, la denigración de los jubilados, la situación del desempleo, todo lo que está, las cifras te están diciendo la verdad. Es decir, palabras huecas puede decir cualquiera, pero las cifras te están diciendo la gran tragedia que sube nuestro país. Y esto no es porque nadie te bloqueó, es porque al revés, yo no creo que haya fracasado el presidente Mauricio Macri. Mauricio Macri vino para hacer esto, entregando el país al Fondo Monetario Internacional, porque nosotros nunca habíamos visto el Fondo Monetario Internacional como hoy, instalado en el Banco Central y decidiendo cuál es la política económica que se aplica. Y tampoco la colocación de bases como en Neuquén, como en Tierra del Fuego, pero que es abierto, que no están escondiendo que están poniendo estas bases, como en las fronteras nortes, tanto en el lado de Misiones como en el lado de Salta y Jujuy. Es la entrega del Estado, la destrucción del Estado argentino y la entrega del país. En eso no ha fracasado, porque ha logrado avanzar en muchas cosas. Ahora, lo que ha hecho con nuestro país es eso, es destruir todo lo que se había logrado construir, inclusive el derecho de los pueblos, que es uno de los más violentos ataques al derecho de los pueblos y a los derechos humanos, como son también la violación, se violan los derechos humanos llevando a 5 millones de niños a estar en la indigencia total en un país riquísimo como el nuestro. Tenemos mucho que hablar, pero lamentablemente yo me tengo que ir en este momento porque no puedo llegar tarde al homenaje a Gullo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Estela. Seguramente en otra ocasión te vamos a volver a contactar. Sí, vamos a hablar. Abrazo gigante desde tu tierra. Desde mi querida tierra, donde estoy añorando el mate y el río Paraná. Nos vemos pronto. Un beso. Un beso. Estuvimos en la mañana de Cazadores de Utopías con Estela Caloni.